con nuestro primer presentador, nada más y nada menos que el presbítero Juan José Pérez Oba. El tema que va a tocar el presbítero doctor Juan José Pérez es ¿qué acompañamiento abre una esperanza? Ordenado sacerdote en el año 91 para la diócesis de Madrid. Bienvenido, padre, bienvenido. Un gusto. Gracias por la presentación, gracias al padre Gaspar por la invitación y de poder estar con todos ustedes en este congreso que creo que es de gran importancia porque todo aquello que habla el corazón es una cuestión cristiana. ¿Qué acompañamiento abre una esperanza? Ese es el tema y hay que ver en todo el acompañamiento que nuestro gran maestro es Jesucristo. Y por eso podemos empezar con esa palabra que en el fondo que quiere decir por el gran triunfo de Jesucristo al acompañar, que es la que dijeron los discípulos de Emaús al saberse acompañados, quédate con nosotros. Esa expresión de los discípulos cambia su camino. Iban yendo a Jerusalén y al pedir a Jesucristo que se quede con ellos, va a cambiar toda su historia. Pero ha podido cambiar porque ha hecho un camino con ellos. Ese realidad es el resultado, el fruto, por tanto, de un acompañamiento, que es el que ha permitido conducir a esa expresión. ¿Qué significa? Quédate con nosotros. Significa, en primer lugar, que tiene en todo el Evangelio de San Lucas, donde se encuentra, es como el culmen del Evangelio. El evangelista tiene esa especificidad de presentar todo su relato como un camino que va desde Nazaret hasta Jerusalén. Ahora mismo esta escena tiene ese valor de que va a hacer que los discípulos vuelvan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es desde él donde va a abrir todos los caminos de la tierra. Es el mismo Lucas el que va a escribir los Hechos de los Apóstoles para entender cómo desde ese Jerusalén la Iglesia se va a extender por el mundo entero. Y por eso lo que va a introducirnos adecuadamente es esa imagen del camino. Pero desde una manera un poco particular, o sea, porque lo que nos dicen los discípulos es quédate con nosotros. ¿Cómo es posible que Jesucristo se quede en nosotros estando en el camino? Esto es el modo como se puede decir que Jesucristo tiene un acompañamiento, pero del todo especial, porque se basa en una realidad que solo Él puede hacer, que es precisamente quien ha roto de su presencia. Es la presencia de Cristo, aquella que desean los discípulos, es la que solo van a encontrar en la medida que caminan. Esto es lo que Él quiere enseñar. Por eso, esa realidad que es la que Lucas quiere destacar, Cristo resucitado puede hacerse presente en la vida de todos los hombres. Y va, por tanto, poder cambiar, como los discípulos de Emaús, su camino en un camino diferente, en donde Él sea el protagonista. Pero para eso nos pide a nosotros, a cada uno, a que podamos decirle, quédate con nosotros. Ciertamente, la palabra griega que se utiliza es el verbo manein, que es el que se traduce normalmente en español permanecer, ¿no? Y es en cambio el evangelista San Juan el que hace del permanecer como la esencia del cristianismo. Recordad las palabras de Jesucristo en el discurso de la última cena. Quien permanece conmigo en la parábola de la vid, ese se queda fruto abundante. Por eso ese permanecer es realidad humana, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente, y eso es lo que vamos a ver, de qué manera está en un principio y está en un final. O sea, el mismo evangelista de San Juan, la primera cosa que preguntan los discípulos, los primeros discípulos que Juan el Bautista indica, este es el Cordero de Dios, dice, ¿dónde permaneces? ¿Dónde moras? Venid y lo veréis, ¿no? Entonces, esa realidad se entiende que en modo solo podemos saber cómo permanece Cristo en la medida en el que Él es nuestro camino. Por eso, cuando en ese cenáculo
el Señor quiere explicarles cómo permanece con sus discípulos, lo que va a decir una frase que resulta misteriosa, pero que al mismo tiempo va a iluminar nuestra reflexión. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo hace en un momento difícil porque ha dicho que se va, y precisamente para indicar que se va y le preguntan de nuevo que se quede, lo que va a decir, yo me quedo, pero solo me puedo quedar siendo camino. Es San Agustín que, reflexionando sobre ese pasaje, nos dice, Él es verdad porque se ha hecho camino. Nos indica algo importante, o sea, es caminar, ser acompañado por Jesucristo es descubrir un sentido nuevo de vivir. Esto es, y solo lo podemos hacer en la medida que Él entra en nuestro camino. Por eso el hecho de caminar es el modo como Cristo puede permanecer en nosotros. Un gran filósofo cristiano, Gabriel Marcel, presentaba precisamente eso diciendo como nuestra cultura actual que es de tanto movimiento, en cambio no sabe a veces hacia dónde va. Es decir, no se conoce suficientemente de qué modo es un camino. Y por eso él hablaba del homo viator, que es el hombre que está caminante, el que auténtico caminante es el que solo él puede vivir la esperanza. Su otro gran libro, Gabriel Marcel, es La metafísica de la esperanza, para indicar eso, como en el hombre que en su misma existencia tiene que vivir de esperanza, solo puede vivirla de verdad mientras camina. Por eso, ¿qué acompañamiento abre la esperanza? El acompañamiento de Jesucristo. Esta es la primera cosa. Otros acompañamientos no. Pero a medida que Cristo nos acompaña, esa esperanza es realmente segura. Y por eso el modo como Cristo, al fin y al cabo, nos explica cómo nos acompaña es lo que se denomina exactamente el seguimiento de Cristo. Es un seguimiento especial, porque Cristo como maestro, nos acompaña como maestro, era diverso de los otros maestros, de los otros rabinos. En su época, pues, normalmente para aprender de verdad no se iba tanto a una escuela cuando se compartía la vida con el maestro, porque era en su misma vida donde él enseñaba adecuadamente lo que Dios quería hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué Cristo es diferente? En primer lugar, porque no podemos seguir a Cristo siéndonos elegido primero, ¿no? Los otros maestros estaban en un lugar, eran conocidos y los discípulos pues iban y le pedían si él se aceptaba como discípulos. No es así Jesucristo. Lo recordáis como el mismo joven rico. El joven rico, en el fondo, es el que elige a Cristo. Pero el Cristo, ¿qué va a hacer? Le va a pedir. Va a pedir para indicar, solo Él puede elegir a uno para que sea su discípulo. No me habéis elegido vosotros, os he elegido yo. Y para que vayáis y disfrute vuestro fruto dure. Y por lo tanto, esa realidad de elegir a los suyos es necesario. Podemos seguirle porque nos ha elegido. Podemos entender que nos acompaña porque Él nos ha elegido primero. Esa realidad ya nos indica mucho en nuestra vida. Estamos muy acostumbrados a elegir nosotros, a dejar que las otras personas distanciarnos a veces, como si no, para que no nos afecten, para que sean dueños de nuestra vida. Lo primero que hace Jesucristo es que Él conoce nuestra vida mejor que nosotros. Y esto es el modo como nos puede acompañar, ¿no? Él eligió a los discípulos de Emaús. Ellos no lo sabían, pero fue él el que entró en su camino. Ciertamente entró de una manera que esto les parecía al principio un poco molesta. Luego fue como realmente pudieron reconocer cuánto le necesitaban hasta decir, quédate con nosotros. Y la segunda cosa en la que él es un maestro nuevo, en el que es diferente a cualquier maestro, es que nunca deja de serlo. Es para toda la vida. Es una novedad, ¿no? O sea que ciertamente los otros simplemente elegían un maestro para que les enseñase y una vez que les enseñaba ellos se convertían en maestros y podían enseñar. Nadie puede sustituir a Cristo. Cristo es el único maestro. Por tanto, sentirnos acompañados de Él es una manera, y sabernos elegidos por Él es sabernos únicos para Cristo. Él es el único, también es porque nosotros somos únicos para Él. Esto es muy importante porque entonces lo que se crea con Cristo es un vínculo. No es simplemente una relación de intereses comunes. A él le interesa enseñar, a mí me interesa aprender.
entre los dos lo podemos hacer, sino realmente hay un vínculo profundo y que es el que tenemos que reconocer, en el cual ese ser elegido, ese ser amado, ese camino que Él me abre es mi propia vida. ¿Qué nos enseña? Nos enseña a vivir, nos enseña lo que es una vida diferente. Y por eso es algo que toca el corazón. Y acompañar es el modo de conformar, ciertamente, el corazón. Por tanto, ese es el modo como Cristo se hace presente de una forma que solo puede tener. Entonces, ¿qué es compartir su vida? ¿Qué es seguir a Cristo? Compartir su vida. Para eso hay que ver que ciertamente Cristo al mismo tiempo obra de una manera muy especial y por tanto su seguimiento tiene unas características que tenemos que comprender suficientemente para poder hacer nuestras. En eso, la misma fenomenología de la religión ha visto como fundador de una religión, de una iglesia, Cristo ha actuado de una manera muy rara. Respecto a otros grandes fundadores de religiones, ha obrado de una forma muy distinta. O sea, prácticamente todos los grandes fundadores han muerto ancianos, rodeados de sus discípulos, después de haber tenido un gran éxito en la propia vida. Prácticamente Zoroastro es el único que también fue perseguido y muerto, pero con muchos discípulos. En cambio, Cristo obra de una manera que es muy difícil ser discípulo suyo. Pues, ¿qué hizo Mahoma? Pues le echaron de la Meca, pero fue a Medina. En Medina, cuando consiguió ya convertir a todos, fue de nuevo a la Meca para hacerse allí el califa. Cristo, en cambio, cuando empieza a tener discípulos en Cafarnaúm, se va a otra parte. Cuando empieza a tener gente que parece que le sigue, de repente se va a otro sitio y es muy difícil seguirle. O sea, precisamente, ¿seguirle qué es? Dejar las cosas. Seguirle, en el fondo, es que nos lo pide todo. En vez de darnos adecuadamente lo que es una vida segura, lo que es una promesa de algo importante, como los mismos apóstoles al final lo quieren, ¿no? La madre de los cebedeos, pues hazte que uno esté a tu derecha, otro a tu izquierda, dale los mejores puestos. En tu reino. No. El cáliz que voy a beber, lo queréis beber. ¿Qué significa esto? Precisamente que Cristo lo que manifiesta que su vida es un camino. Él no tiene, la misión de su vida es caminar. ¿Caminar a dónde? Y eso es importante, hacia la cruz. Caminar hacia el misterio pascual. Ser acompañados es entender cómo Cristo nos conduce a ese misterio pascual, porque realmente es solo si Él nos acompaña podemos entrar. Y por tanto eso nos manifiesta lo único que mueve a Cristo y cómo hacerlo, ¿no? Esto es tan importante para verlo. La escena que estamos meditando de los discípulos de Emaús, que me parece el prototipo de cualquier acompañamiento, es fundamentalmente el que seguimos a Cristo resucitado. Esto es un cambio que para los discípulos fue especialmente importante. O sea, por eso, una vez que resucita, pasa a los discípulos de Emaús: ¿cómo me encuentro con Cristo? ¿Cómo? Recordad esa otra escena que narra Juan junto al lago. Estaban esperando, no sabían si encontraban, les había dicho Cristo que fueron a Galilea, pero ¿cómo encontrarse con él? Antes sabía muy bien dónde encontrarle. ¿Cómo encontrarse con Cristo resucitado? Para poder seguir. Ciertamente, toda la escena lo que va a indicar dónde se le encuentra. Se encuentra en la iglesia. Es donde Él está presente. Y por eso el modo de seguir a Cristo nunca puede ser individual. El tener que seguir a Cristo resucitado indica, como los discípulos de Emaús eran dos, como Cristo enviaba a sus discípulos de dos en dos, solo mediante una comunidad, y en una comunidad realmente existe ese seguimiento de Cristo. ¿Entendéis? Y eso es tan importante para ver ciertamente que en esa manera de responderle a Él es como podemos encontrar que el acompañamiento forma parte, por lo tanto, del mismo ser cristiano. Ser cristiano consiste en seguir a Cristo. Seguir a Cristo no se puede seguir solo.
lo seguimos, por lo tanto, en una comunidad que me acompañe. Y eso es lo que tenemos que ver, por lo tanto, como principio de todo acompañamiento, un acompañamiento tan especial porque en eso estoy jugando mi propia vida. Entonces, ¿cuál es el punto primero de ese acompañamiento? Porque nos va a aclarar tantas cosas y que después se pueden decir de él. Que solo entro en el acompañamiento, solo va a ser posible en un horizonte de conversión. Acompañar no es compartir simplemente unas ideas, acompañar no es tener como unas mismas sensibilidad, es participar de una conversión a Cristo. Por eso el joven rico que acudió a Cristo, que le pedía como maestro, no le acompañó. ¿Qué pedía a Cristo para que le pudiera acompañar? Le pedía ciertamente que la conversión. El otro le parecía demasiado, ¿no? El término convertir, que utiliza sobre todo los evangelios, es el verbo epistefein, que significa ante todo volverse a Cristo. ¿Qué es ser acompañado por Él? Volverse a Él como mi todo. Y solo así realmente puedo decir que esa palabra, esa conversión, es lo que puede ser toda mi vida, y es el modo como yo respondo de verdad a su llamada. Por tanto, que Cristo, que nos ha abierto el camino, me hace entender mi vida como un camino. Y esto es una gran novedad, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente es difícil que la gente vea la vida como un camino, ve la vida generalmente como una serie de problemas, ve la vida como un sentirse bien, ve la vida como unos proyectos que se pueden realizar, como un proyecto de vida, pero ¿qué significa que la vida puede ser un camino? Significa primero que tiene una dirección, que llego a donde estoy llamado a ser o mi vida fracasa, que por lo tanto no cualquier dirección vale, ¿no? Eso es lo que se puede llamar el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que estaba en ese país maravilloso, y que por lo tanto tan contenta porque todo era sorprendente, de repente encuentra una bifurcación en el camino. Entonces, claro, se pregunta, ¿y qué hago yo? Y como el país maravilloso estaba allí el conejo, entonces que es en el fondo quien le había introducido en ese mundo, y entonces le pregunta, ¿y dónde tengo que ir? El conejo, como era listo, le pregunta, ¿y a dónde vas? Y pues no lo sé. Pues dice, pues cualquier camino vale. O sabemos hacia dónde vamos, o no seguimos nada. El acompañamiento no es saber hacia dónde vamos. El acompañamiento es saber a dónde vamos. Se puede acompañar a alguien cuando se sabe esa dirección, cuando se sabe que el seguimiento de Cristo pasa por el misterio pascual, y sabe que esa conversión realmente nos introduce en una nueva comunidad que es la Iglesia, y que tiene como tal esa nueva ley que Cristo pone, porque la misma ley es un camino. Eso es la idea de Torah en el Antiguo Testamento, es la idea del camino hacia la promesa. Cristo les ha prometido y precisamente para que no se desvíen del camino en un desierto. Entonces, el camino en el desierto es muy peligroso. Pues si desvías un poco, te juegas la vida. Si no pasas por el pozo, mueres. Por lo tanto, el camino es tremendamente importante. En el desierto encuentras el camino o te mueres. Y por lo tanto, esa vitalidad del camino, que es el camino que presenta el Señor, son sus leyes para decir, no te desvíes, porque solo así encontrarás la promesa de Dios, ¿no? Esa realidad que en Cristo nos indica de ese caminar como una pedagogía divina, en la cual Él se va a hacer manifiesto como el que nos lleva hacia la plenitud, y nos marca, por lo tanto, realmente bien qué es lo que necesitamos. El camino, la dirección. El camino, en segundo lugar, necesita tiempo. Tiempo. No es una cosa de ningún momento, sino es el tiempo de las promesas de Dios. Acompañar significa, tengo una promesa de Dios que tiene que dar fruto. Solo puede madurar en el tiempo. Solo en la medida que hay una fidelidad en el tiempo puede haber un acompañamiento. Es el modo como, ciertamente, aquel fin que Dios me ha señalado está ya presente en mí,
y también como mi guía, ¿no? Y para eso existe un vínculo. Puedo acompañar porque hay un vínculo entre el que acompaña y el acompañado. No es una cosa que ocurra casualmente, no es una cuestión simplemente de un momento, es una verdadera fidelidad en donde se experimenta, por lo tanto, cómo Dios hace alianza con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué se puede ver? ¿Qué cosas no son acompañar? Y que, por lo tanto, ¿qué actividades no van a generar esa esperanza que decíamos antes? No es acompañar, simplemente dar consejos. Puede haber una persona que se equivoca o una persona porque tiene una cierta autoridad, me pide un consejo, eso nos acompaña. Entonces, dar consejos está muy bien, ¿eh? Es algo que ayuda muchas veces, me va a quitar muchos errores, pero acompañar es más. Por lo tanto, no puedo confundir el acompañar como el ser un consejero. Eso no es acompañar. Acompañar indica participar de un camino, tener un mismo fin. Entender que la vida del otro me importa a mí como participar dentro de ese destino. Y por lo tanto no es acompañar tampoco la fascinación de un momento. No simplemente quedarme asombrado. El asombro, que ciertamente Cristo nos asombra, pero asombró al joven rico y no la acompañó. Tiene que haber algo más que de solo asombro para que el acompañamiento se produce. No es una cuestión de un momento, no es la fascinación de un instante, sino la paciencia de un camino. Por lo tanto, todo eso requiere ver la antropología del acompañamiento como aquello que va a conformar el corazón, ¿no? ¿De cuál es un ejemplo hermosísimo? Porque es al mismo tiempo conversivo, es el ejemplo de Dante con Beatriz, ¿no? Y por eso existe el paralelo entre las dos obras de Dante, la más conocida que es la Divina Comedia, pero que está anticipada por otra que se llama La Vida Nueva, ¿no? La vida nueva es la que él narra su encuentro con Beatriz, ¿no? Beatriz es un nombre figurado, se discute mucho quién podría ser esa persona que Dante se enamoró, pero es ante todo que es un cambio de miradas que le asombra a Dante. Y entonces allí empezó mi vida nueva. Totalmente no se llegan a dirigir la palabra, simplemente en esa mirada está el modo de hacerlo. Pero ¿qué es? Ciertamente la Divina Comedia lo que indica que no basta una mirada, que hay mucho más. La Divina Comedia es donde Dante necesita una guía y es Beatriz la que lo acompaña. Beatriz la que lo acompaña y por eso la llama en un momento la cara dolce guida cara, o sea, mi dulce guía y tan querida, ¿no? En ese se ve como ciertamente en Dante está toda la realidad del amor cortés detrás, un amor que es pura admiración y que por lo tanto no entendía bien la unión entre esa unión profunda, el vínculo entre los amados. Y por eso él en la Divina Comedia supera ese amor cortés para entender de qué manera ese amor que tiene por Beatriz le guía en el cielo. Le permite entender como un anticipo del cielo. Justamente en el último momento Beatriz desaparece precisamente porque ella no es el fin. Ella le ha acompañado hasta el fin. Y va a pedir a San Bernardo que pida a la Virgen que le muestre la Trinidad como el fin de todo su camino de amor, ¿no? Pero qué importante es ver que no lo podía hacer solo, que él necesitaba ese acompañamiento y que su amada, aquella que le ha anticipado en el cielo, es la que le permite, por lo tanto, entender esa contemplación. Como bien señala la Divina Comedia, es una transformación interior. ¿Por qué permite, cómo guía Beatriz a Dante? Para que él se dé cuenta de qué manera se va transformando interiormente en ese mismo acompañamiento. Y por eso, en esta escena que estamos viendo como era discípulo de Mus, ¿cuál es la guía en el acompañamiento? ¿Que ardía el corazón? ¿Por qué dijeron quédate con nosotros? Porque el corazón estaba conformado de nueva manera. Si arder el corazón era que era el signo de la esperanza, por lo cual le necesitaban, quédate. Entonces, ese de verdad indica cómo el acompañamiento fundamentalmente tiene como objeto los deseos humanos.
No es un acompañamiento, una mera instrucción, ¿no? No es el acompañamiento simplemente el ver e intercambiar opiniones para ver cómo tenemos una opinión común, ¿no? Realmente es tocar el corazón en lo más fundamental, que son los deseos, ¿no? Ciertamente, la imagen del camino hace que los deseos no son vanos, no son etéreos. Los deseos conforman una narratividad, conforman un camino. Eso es tan importante, la palabra deseo viene de desiderio en latín, que viene de sidera, las estrellas. ¿Qué es el deseo? Las estrellas que guían mi camino. Ver como lo que yo, la luz que tengo en el corazón, tiene como un correlato fundamental que me guía en la noche. Que aunque no parece tener luz, aunque a veces no sé darme bien los pasos, las estrellas me acompañan. Por eso ese modo como me acompañan las estrellas es algo decisivo, porque hay algo permanente que permanece conmigo, que me permite guiarme. Entonces, esa correlación entre el deseo que hay en mí y el destino que me abre es precisamente lo que da lugar a la lógica del deseo. El deseo tiene un inicio y tiene un fin. Solo así puede iluminar el camino, ¿no? Solo así, en la medida que yo sepa el origen de mis deseos y sepa el fin de los mismos, puedo escribir mi historia. Y para eso es donde el acompañamiento pues, va a tener un valor tan especial. Entonces, ¿qué es esto? Entendemos que la dificultad mayor que se puede encontrar actualmente en el acompañamiento, todos vosotros ahora seguís mucho todo este congreso tan bonito de acompañar, es el analfabetismo afectivo. Las personas en general están tan volcadas en lo que sienten que piensan que nadie les puede explicar lo que les pasa. Y creen que no necesita que nadie les acompañe. Es una persona tan volcada en sí misma, a veces con una deficiencia tan narcisista, ya lo escribió en los años 70 la cultura del narcisismo, para indicar que nuestra cultura que nos hace volcarnos en nosotros mismos, que decimos como seres autónomos, que no necesitamos a nadie, no necesitamos ser acompañados porque en el fondo el deseo, en vez de buscar la estrella que me guiaba y necesitaba acompañamiento, me hace volcarme en mí mismo y encerrarme en lo que yo siento. Esta es la dificultad mayor, un analfabetismo afectivo que no conoce nuestros deseos y que desprecia cualquier acompañamiento. Ya no veo a la otra persona como Beatriz, que me abre a una vida mayor, porque es la conversión profunda que sintió Dante. Sino, fundamentalmente, se ve como sentirme bien en todo momento, ¿no? Pero no, o sea, tenemos que ver cómo ese acompañamiento, al conocer los deseos, ante todo, pero va a tener esa sabiduría del corazón. La sabiduría para guiar en los deseos, ¿no? Y por eso la imagen del arder es muy bonita. No ardía nuestro corazón, ¿eh? Santo Tomás de Aquino la comenta con una frase muy fuerte y que dice: por el ardor de la caridad se da el conocimiento de la verdad. Quiero conocer la verdad de mi vida. Solo la conoceré si arde mi corazón. Para él el arder no es que sentir mucho, vamos a ver cómo lo explica Santo Tomás, porque es verdaderamente muy hermoso. Pues por el ardor de la caridad se conoce la verdad. No puedo conocer la verdad de Dios sino apasionadamente. Y precisamente el modo que yo solo puedo conocer a Dios apasionadamente, voy a necesitar ser acompañado. ¿Por qué? Porque esa pasión parece que se va, porque no siempre se siente de la misma manera, porque siendo un vínculo aparece muchas veces, porque es mucho más la imagen de una estrella que está firme en el cielo que un fuego inmenso que tengo, que es precisamente lo que va. Entonces él destaca, Santo Tomás primero destaca, ¿qué hace ese ardor? ¿Qué hace el fuego? Dice, primero quema y luego ilumina.
quema significa de qué manera no puedo desprenderme de mí. Ese es el tema primero. Seguir a Cristo no lo sigo como una opinión. Voy a dar unos pasos a ver si es. Eso no es seguir. Eso no es ni ser acompañado. No, realmente es tomar verdaderamente la implicación personal, solo así un acompañamiento. Y esa implicación es ver que está activo, ¿no? Lo que dice fundamentalmente respecto al arder, de qué manera el arder es activo, requiere en mí una acción. No es una mera cosa pasiva, o ardo, o pongo mi carne en el asador, como se dice, o no está, no sigo, no pongo a Cristo. Y la segunda cosa es que da calor. Da calor, tiene todo ese fondo de una verdad en la que me siento acogido. No es una verdad fría, ¿no? Que no tiene que ver nada conmigo, ¿no? El frío es como, el hombre tiene calor por dentro. Y por eso las cosas calientes tienen el sentido de hogar, de acogida. Me acogen como soy yo soy caliente. Y por eso el frío es algo que llama, reacciona porque tengo que calentar. Una habitación, precisamente lo que hacen otras personas es darme calor. Fuego me da calor, significa necesariamente todo acompañamiento. Hay una acogida en la cual soy yo mismo el que estoy viviendo, y es así como puedo responder. Tercera cosa que hace el fuego es apuntar a lo alto. Sale el humo precisamente del fuego como aquello que me eleva. Es un acompañamiento que me va a elevar. Precisamente siendo mío, o tocando lo más mío, al mismo tiempo lo más trascendente. Es lo que decía San Agustín, lo más íntimo que lo íntimo mío, más alto que lo más alto mío. Solo así entiendo ese acompañamiento como esa verdad en mi propia vida que toca a Dios, ¿no? Esto es lo que Cristo ilumina. Esto es el ardor que ilumina mi vida. Todo eso se convierte, por lo tanto, en esa luz que tiene que indicarme adecuadamente los pasos en el que necesariamente tengo que ser acompañado, ¿no? Entonces, esa realidad vamos a ver cómo tiene unos elementos concretos que solo que en el seguimiento de Cristo van a explicarnos necesariamente cómo acompañar para abrir a esa esperanza. ¿Qué indica? ¿No? Que ante todo el acompañamiento tenemos que ver que es en una profunda unión. Este vínculo que habíamos dicho, de que en el fondo todas estas realidades del arder el corazón lo indica, es ante todo esa unión con Cristo. Se habla de calor precisamente para indicar cómo ante todo se refiere a una cuestión del corazón. Y con eso se señala se podemos ver la importancia, como en el acompañamiento, hay una importancia decisiva que tiene que ver con la elección, que tiene que ver con la unicidad, que tiene que ver con la totalidad, que es precisamente lo que dentro de los evangelios es ser tocado por Cristo. Cuando Santo Tomás hablaba de los sentidos, para él el sentido más espiritual era el tacto. Podría parecer que es la vista, ¿no? Porque parece el más cognoscitivo. En cambio, los hebreos destacaban mucho el oído, porque la palabra de Dios era más importante, recibir la palabra de Dios que un Dios invisible que no se ve y que, por lo tanto, la vista era insuficiente precisamente por la importancia de la palabra. En cambio, dentro de la tradición cristiana, el tacto es muy importante. En la encíclica Lumen Fidei, Papa Francisco pues lo destaca diciendo como en el fondo los griegos destacaron mucho la vista, el asombro causado por la vista, y como en la tradición judía, ciertamente, al ponerla una revelación del oído, porque la vista no era suficiente para poderlo, pero que no dejaba el tema de la vista por toda la tradición del rostro de Dios. Dios tiene un rostro. Por tanto, sí que hay una mirada de Dios sobre nosotros, ¿no? Pero que lo que hace Jesucristo es el tacto. Recordad
el prólogo de la primera carta de San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, que tocara nuestras manos. Por lo tanto, ese ser tocado va a ser un principio necesariamente de ese seguimiento que es la razón del acompañamiento. ¿Por qué es? ¿Cuáles son las características que hacen el tacto sea más espiritual? Primero, porque se supone una inmediatez. Si me tocan, me han tocado. Inmediatez indica mientras yo puedo ponerme unas gafas y verlo todo con otro color. Hay una inmediatez en la vista que necesita que el aire está. Si hay una niebla enorme, no veré nada. La vista requiere una mediación, no es inmediata. El oído puede haber tremendamente distorsiones de ruidos que me impiden realmente escuchar. La mediación, en cambio, el tacto tiene esa inmediatez. Que al mismo tiempo va a manifestar dos cosas, que es la totalidad. Soy yo al que me toca, no toca mi mano. Me toca a mí. Al mismo tiempo está en eso está expresando en el modo de tocarme, al mismo tiempo como hay una comunicación conmigo, una necesidad en la comunicación. ¿Ves la diferencia entre dar un golpe y una caricia? El golpe, hay una violencia respecto de la manera de tocar, mientras la caricia lo que hace es precisamente una reciprocidad en el tocar, en la cual esa es una llamada a agradecer el ser tocado, ¿no? Que permite precisamente entender que es el acompañamiento. ¿Lo entiende por qué? Porque es el modo como puede decir, me guía de la mano. Soy yo al que me toca, soy yo de quien me tira. Esto es tan necesario para poder realmente ver, ¿no? O sea, dice, la fe es también un tacto. Se recoge el Papa Francisco justamente en la Lumen Fidei, ¿no? Y que recogiendo una tradición muy agustiniana. O sea, que ciertamente que hay un tacto, ¿no?, de la fe. Que Santo Tomás justamente relacionaba precisamente diciendo el tacto del alma es la gracia, ¿no? Eso es, por eso podemos decir que tenemos tacto. Tenemos una sensibilidad. ¿Qué va a hacer el acompañamiento de nosotros? Realmente entender que Dios me ha tocado para tener una sensibilidad divina, y que viviendo de la conversión me permite vivir la vida como un camino y por lo tanto tener ese sentido. ¿Qué es lo que podemos ver, por lo tanto, ¿no? Que el acompañamiento no es siempre una función que realizo, tiene que ver con dar un sentido a la vida. Entonces, ¿dónde se produce el primer acompañamiento? Evidente, la familia. La familia es donde he sido acogido, la familia es donde se ha creado un vínculo, la familia es la medida que transmite la fe, se convierte en un camino, la familia es donde me hace entender el sentido de la vida, es donde realmente se puede ver cómo Cristo se hace presente en la vida. Y por eso, quédate con nosotros. Está clarísimo. Quédate en mi familia. ¿Dónde? De Jesucristo, por lo tanto, ¿qué hace? Hablaba a todos, a veces tenemos la visión romántica de Cristo que habla a las multitudes, en los descampados, con una voz potente, atronadora. Tenía que tener una voz muy fuerte. Porque para hablar desde una barca, los que estaban en la orilla tenían que tener esa fuerza, ¿comprendes? Desde luego, yo que tengo poca voz me sería imposible. Pero que es, además, muy por encima de eso, lo que entiendes, explicaba a los discípulos en su casa. Los discípulos, la casa es el lugar donde explica de verdad el sentido. Por tanto, no hay que el acompañamiento, siendo un camino, necesita una casa donde permanezca Cristo. Y por tanto, el primer acompañamiento es propiamente de la familia. Y es así donde realmente podemos, por lo tanto, entender eso. ¿A dónde volvieron los discípulos de Emaús? Pues al cenáculo, a la casa de la familia. Lo entendieron perfectamente dónde tenían que ir. Se habían equivocado, tenían que volver precisamente a esa. ¿Y por qué? Porque la casa es el lugar donde se conforma en primer lugar el corazón. Ciertamente el corazón se madura
en la medida que las relaciones familiares que son diversas en la casa se convierten en los elementos fundamentales para la propia existencia. Entonces, para eso, el propio corazón, la conformación del corazón, se realiza siempre según una lógica del don. Y recibir un mismo don es lo que va a permitir entonces acompañar, porque entiendo que eso es lo que nos une en un destino. ¿Cuál es la lógica del don? El don tiene dos movimientos fundamentales, ¿no? El don se recibe y el don se transmite. Eso es lo que hace el corazón. El corazón recibe para dar. En el lugar donde entendemos que hemos recibido para aprender a dar en la familia, eso es lo que conforma el corazón, eso es fundamental. A veces se piensa que un corazón duro, como habla el Evangelio, es un corazón que no da, no, es un corazón que no quiere recibir. Por eso, ¿quién pone como ejemplo el corazón duro? Los fariseos, porque piensan que ellos mismos lo pueden dar todo sin recibir nada. El fariseísmo fundamentalmente es pensar que uno se salva sin recibir de Dios. Esto es horrible, ¿no? Ellos no es estar frío ante los demás, despreciar a los demás. No. Los fariseos eran personas que tenían, entre otras cosas, también todo un sistema de dar a los pobres. Pero fundamentalmente es que no querían recibir de Cristo. Eso es lo que era terrible. No querían recibir de Cristo. No necesitaban a Cristo. Juzgaban a Cristo en vez de recibirle a Él. Eso es lo que no conforma el corazón. Y eso es lo que Cristo de ninguna manera podía presentar, ¿no? Entonces, ese dar tiene una lógica sacramental. Por eso el seguimiento que se da en la Iglesia, que se da en la comunidad, es un seguimiento siempre sacramental. Realmente, para poderlo seguir y para que ese corazón que es de carne pueda seguirlo, necesita, ante todo, una unión en la carne de Cristo, la Eucaristía. Necesita, ante todo, superar la separación del perdón. Ciertamente, la conversión primera sacramentalmente indica el bautismo, la confirmación como el recibir y dar. Pero, ¿qué es lo que convierte eso en un camino? La Eucaristía y la penitencia, que son los sacramentos que constantemente pedimos. Y eso es lo que engendra esperanza. Es tan importante, ¿no? Yo siempre, de nuevo, creo que siempre la lectura de Spe Salvi es que, como la encíclica es la más breve de 16, pero es como unas perlas enormes, ¿no? Y entonces lo que me indica fundamentalmente es la falsedad de la esperanza, que en vez de acompañar, ¿qué hace? Quiere resolver problemas. La técnica me resuelve los problemas y las relaciones sociales me dan poder. Eso es lo contrario del acompañamiento. El acompañamiento no me resuelve ningún problema. El acompañamiento lo que me hace es dar un sentido a la vida. Entonces, dar un sentido a la vida me ayudará en aquello que tenga, pero eso no será lo fundamental del acompañamiento, ¿no? El acompañamiento no es falso si el otro no me sabe resolver mi problema. Porque si no sería algo que sería meramente utilitario. Precisamente el superar eso dice, y por eso habla fundamentalmente de 3 lugares de la esperanza, ¿no? Que me van a entender cómo se abre el acompañamiento y cómo el acompañamiento es un lugar de la esperanza, que es, primero es la oración, evidentemente, ¿no? Está lógico, es decir, la oración es lo que me va a permitir que resuene en mí lo que Dios me ha dado. La oración es ante todo una oración de don, de recibir un don, para entender una sintonía con Cristo. Es como el lugar donde resuena lo que Cristo me ha dado, para que eso sea la música que me acompañe, ¿no? Pero el segundo lugar es el dolor, ¿no? Precisamente porque el dolor es insuperable. Cristo no ha quitado el dolor. Cristo no ha explicado el dolor. Cristo nos acompaña en el dolor. No va a haber acompañamiento si realmente no descubrimos en el dolor un modo de estar de Cristo. Esto es totalmente fundamental en nuestra vida. Y eso que discípulos de Maús, en el fondo, precisamente para entender la realidad de lo que estaban, ¿qué cogió? Cogió su tristeza. Aceptó su tristeza, aceptó el dolor, aceptó la desesperanza que tenían. ¿Qué para encender el corazón?
Y esto es el modo como, en tercer lugar, el otro lugar de la esperanza es la acción. No hay esperanza si yo no actúo. Quédate con nosotros. ¿Qué les dejó? Les dejó actuar. Dejó que lo pidiesen. ¿Qué hacía el ademán de seguir? Claro que quería que le llamasen, pero tenían que hacerlo. El acompañamiento no se hace, no se quita a la otra persona lo que tiene que hacer. Tiene que ser activo. Hay que pedir siempre a la otra persona que dé. La persona, si no aprende a dar, el acompañamiento no está porque no hemos conseguido tocar de verdad las cuerdas del corazón. Y por eso, ¿qué ocurre con esos dos sacramentos en los que el acompañamiento se hace especial? ¿No? Son los que pedimos en el Padre Nuestro. Danos el pan de cada día, la Eucaristía, perdona nuestras ofensas. Son momentos de esperanza porque los pedimos. Porque entendemos cuánto lo necesitamos. Y porque solo así el acompañamiento se hace real. Entonces, todo esto nos va a indicar fundamentalmente decir qué tengo que acompañar a las personas, realmente para que en su vida puedan descubrir esa conversión, en la cual realmente participemos todos esos dones de Dios, que es lo que nos permite descubrir de qué manera era conformado nuestro corazón. Entonces, ¿qué es? Ciertamente la Eucaristía se entiende que es el fin de todo acompañamiento. No hay acompañamiento que no acabe en la Eucaristía. En todas las acciones de la Iglesia acaban en la Eucaristía, pero el acompañamiento fundamentalmente es eso. Y por eso el que hace, cuando siempre que hablan de acompañamiento, lo primero que me acuerdo, ¿quién me llevó a misa? Pues mi madre era la Habana. ¿De no porque quisiera escaparme, sí que me agarraba en el colegio, no quería ir ni a tiros, pero a mí se iba con más gusto, pero ella me llevaba. Ese era el acompañamiento que tenía y entendía la importancia de la misa porque mis padres iban. No tenía que explicarme, sabía que era, si se ponían de rodillas, que era una cosa muy importante. Ese es el acompañamiento verdadero. Termina la Eucaristía como su fin. ¿Por qué? Porque es ahí donde mi corazón se conforma con el corazón de Cristo. Me hago una carne con Cristo. Donde toco a Cristo. Pero es mucho más que una mirada, es un tocar a Cristo. Eso es tan importante para realmente poder, de verdad, conformarme a él. Ahí donde falla la vista, donde falla el oído, donde todo es ciertamente el hacerme uno con él. ¿Qué es por lo tanto? Ciertamente creo que el perdón tiene un valor especial. Ahora mismo la clave del acompañamiento es participar del perdón. O sea, se entiende cuando he dicho la familia, ¿por qué las familias ahora son muy inestables? Fundamentalmente porque no se saben perdonar. Eso es quizá lo que es la fragilidad más grande de la familia, es la ausencia del perdón. Y que parece siempre excesivo. O sea, el perdón parece excesivo y como uno tiene que perdonar, le parece que lo suyo es lo único imperdonable, ¿no? Entonces, ciertamente el acompañamiento que hace, uno puede acompañar porque uno se ha sentido profundamente perdonado. ¿Cuándo va a poder Pedro dirigir su iglesia? Cuando recibe el perdón de Dios. Antes que si quería, aunque todos estos, yo no. Pues no podía acompañar. No estaba preparado. No podía verdaderamente encender los corazones con ese perdón que tiene. Ciertamente, ¿no? En Fratelli Tutti, el Papa Francisco ha hablado mucho de perdón. Una de las cosas que más ha aclarado con tanta luz el perdón es olvidar. Perdón es no vivir de una ofensa. No, ciertamente olvidar es meramente un recurso psicológico, pero no la esencia del perdón. La esencia del perdón es dirigirme a una reconciliación. Entender que hay una unión nueva que Cristo me promete. Y de qué manera esto es lo que puede conformar ciertamente el corazón. ¿Qué es lo que dio Cristo? Bueno, por tanto, Cristo, ¿qué hizo con los discípulos Maús? En el fondo, les ofreció la Eucaristía porque les había ofrecido antes el perdón. El perdón es cuando descubrieron, encendiendo el corazón, que no había fracasado Cristo. ¿Por qué volvieron los discípulos al cenáculo? Porque era el lugar del perdón. ¿Por qué los apóstoles estaban en el cenáculo? Porque habían recibido el perdón de María.
¿Por qué la familia puede ser el primer lugar del acompañamiento? Porque es allí donde se vive el perdón de una manera eminente. Es que bien sabía María, ¿no? Que Cristo se quedaba con ellos. Por eso ella no salió del cenáculo, porque era el lugar donde ella era la esperanza de todos. Y por eso ella es la que parece que sin moverse nos acompaña siempre, porque ciertamente nos guarda su corazón. Y por tanto a María que nos enseña ese acompañamiento, que abre el corazón a la esperanza. Así sí. Muchísimas gracias, Padre Juan José. Qué riqueza en las palabras que nos ha compartido. Tenemos ahora un par de preguntas, a ver si es que podemos resolverlas. La primera es, ¿cómo puede acompañar de manera acertada un consejero u orientador familiar a las familias o personas que hoy experimentan diversas crisis? Si no es suficiente orientar, remitir a los especialistas o dar consejos, ¿qué más se puede y debe hacer? Está en mute, Padre Juan José. Ahora sí, perdón. Que lo primero que tiene que hacer, el consejero tiene su tarea, el acompañador tiene la suya. No se puede sustituir. Quiere decir que la familia tiene que ser acompañada por otras familias. O sea, no, pues no es bueno que la familia esté sola, o generalmente la familia ha llegado a la persona, alguien acercado, esa persona tiene que acompañar, ¿no? Es un ejemplo claro, o sea que los primeros cristianos eran pocos, la gente venía, se asombraba un poco, los cristianos se acercaban de él, pedían ser cristianos, pero todavía estaban muy mal preparados, porque venían de una vida muy distinta, no les era nada fácil ser cristianos. ¿Qué hacía la Iglesia? Ciertamente se admitía, pero os ponía un acompañante, que era el padrino. El padrino del bautismo era no el catequista tenía que estar, pero estaba para muchos. Cada uno tenía su padrino que le acompañaba. Un padrino que conocía su vida, que participaba de su vida, que podía asegurar que aquello que se le estaba era vida suya, y pues es la figura del padrino. Ciertamente que coge nombre de padrino porque hacía las veces de padre, entendiendo que la Iglesia hacía de madre. ¿Comprende? Entonces, esa realidad de ver cómo, además de la persona que da consejos, es necesario una persona que acompañe, y cómo en eso es esencial para acompañar a las familias, otras familias, es eso. Porque, ¿qué verá en la otra familia? Verá una familia que le acoge, una familia que le apoya, generalmente los hijos se hacen amigos también, y eso ayuda enormemente a muchas comunicaciones. Esa es la tarea. O sea, el que aconseja tiene que aconsejar. Como no basta un consejo, requiere una familia que acompañe. La segunda pregunta. Sí. Perfecto, buenísimo. Sí, creo que me quedo con eso acerca de no solo dar consejos, ¿no? Sino también acompañar. Y tenemos una segunda pregunta que también nos está llegando por Zoom y por YouTube, donde están conectados nuestra audiencia. Y es, Cristo llama y acompaña. ¿Cómo podemos hacer para lograr esa vinculación en nuestro apostolado? Exactamente. Entonces, la cosa fundamental es, primero tenemos que sabernos nosotros acompañados por Cristo, ¿no? O sea, al entrar, ven y lo verás donde moras, el siguiente elemento de acompañamiento es el encuentro con Natanael, ¿no? Natanael precisamente le lleva a otra persona, su amigo, que le acompaña a Cristo. ¿Qué hace Cristo? Decirle, ver que le conoce por dentro, ¿no? Sabernos acompañados de Cristo es entender que Él nos ha revelado en nuestro interior a alguien que solo puede hacerlo, y por eso es acompañar en el corazón. Es donde uno se siente tocado por Dios, ¿no? O sea, como la hemorroísa, todo el mundo estaba apretando a Cristo, solo ella lo tocó. Solo ella recibió un don exclusivamente para ella, que era vinculada a Cristo. Eso es saberse acompañada por Cristo. Pues él lo hizo saber, y entonces entender. Eso es justamente la frase que utiliza San Agustín para decir,
con la hemorroísa, la fe es tocar, ¿comprende? La fe es haberse tocado por Dios. Entonces, haberse tocado por Dios es entender que lo que ha hecho en nosotros lo hace en otros corazones. Es decir, ¿por qué yo puedo, que es la pregunta, por qué yo tengo que acompañar a la gente? Porque soy muy bueno, porque me empeño, es que yo he hecho un curso en el Juan Pablo II, ahora no puedo sino acompañar a todo el mundo, no, sino porque Cristo nos manda. Es Cristo el que me permite, que me abre el corazón de otra persona para que la pueda acompañar. Es una razón imperiosa de Cristo la que realmente me permite tener esa maravilla de verdad que es, yo entro, estamos unidos en que en un mismo destino con Él, estamos unidos en los mismos dones que nos has dado, queremos participar en plenitud. Ciertamente en un camino, el acompañamiento supone ir dando pasos, no todo se recibe en un principio, pero sí queda claro el fin. ¿Comprendes? O sea, no es simplemente el acompañamiento, por lo tanto, no es una mera amistad. Que la amistad va a ser un elemento de buena vinculación, pero el acompañamiento es mucho más. ¿Por qué? Porque en la amistad comparto cosas, puedo compartir que tengo el mismo equipo de fútbol, que tengo las mismas, no, acompañar verdaderamente es, comparto lo más grande de mi vida, que es Jesucristo. Esto es lo que acompaña. Y como no lo puedo tener solo, lo puedo hacer. Esto es lo que tengo que vivir. O sea, que se entiende que de qué manera el Concilio Vaticano II lo que señaló que era una cultura que se va haciendo no cristiana, o somos acompañados o nuestra fe vacila. ¿Por qué? Porque tantas cosas que hemos recibido, al no verlas realizadas, nos hacen dudar. Entonces, donde está la duda, el acompañamiento, lo que me hace es confirmarme que Cristo está conmigo en ese camino. Y eso es donde la fe se hace vida. El acompañamiento es un elemento fundamental para yo hacer de fe mi vida y convertirme, por lo tanto, testigo y acompañador de los demás. A ver, creo que hay tiempo para otra pregunta. Si hay... Una última pregunta. La mayor dificultad se encuentra en el analfabetismo afectivo. Qué bueno, qué gente tan lista hay. Donde nosotros nos volvemos a nosotros mismos y como que no necesitamos a nadie. ¿Cómo podemos soltar esa actitud? Bueno, es decir, primero hay que saber que existe. Y entonces, un ejemplo era cuando se preparaba el Sínodo de Jóvenes en el Dicasterio de Familia y Vida, pues hubo una reunión de cómo preparar por alguna cosa familia y jóvenes. Entonces recuerdo que ahí se decía mucho hay que escuchar a los jóvenes, que es en el futuro, pero o sea, yo no pude decir. Pero eso es que los jóvenes a veces no saben ni lo que les pasa. El alfabetismo afectivo es que no saben, no tienen palabras para expresar lo que les pasa. Solo que se sienten bien, no se sienten mal, pero no saben por qué. Entonces, lo primero que hay que conseguir es darles palabras para que puedan expresar aquello que ocurre. Porque en la medida que lo hacen es cuando se sienten comprendidos en el corazón, cuando ven que el corazón o lo abres o se cierra, entonces empiezas a poder ayudar. Entonces, ¿cuál es el punto clave? Generalmente el dolor. O sea, precisamente nuestro mundo ahora tiene a veces ese recurso de querer como atontar a la gente con tantas imágenes que no se dé cuenta de que el dolor existe. Pensar que la Coca-Cola es la chispa de la vida y que tú le das y ya te sientes bien siempre. ¿No? En el dolor, la medida que tú presentas a una persona que sabes que se duele y que acompañándola no le quieres explicar el dolor, que es una tontería, pero que la acompañas porque eso da sentido, es cuando la persona entiende que necesita otro. Cuando realmente eso tiene un valor especial y realmente eso sí conforma el corazón. Y creo que ese es un punto determinado y a partir de allí podrás explicarles que en el fondo lo que hizo primero Jesucristo. ¿Qué os pasa? ¿No? Les vio tan tristes que dijo, ¿qué os pasa? Ellos se expresaron como pudieron y luego él ya empieza a explicarles qué les pasaba, que no habían comprendido las Escrituras, que se habían escandalizado cuando algo le entendieron mucho más. ¿Qué significaba el dolor de Cristo como quien les salvaba? ¿No? Entonces, claro, se les encendió el corazón. ¿No?
Y por eso es el modo como realmente podemos acompañar al analfabeto afectivo, podemos acompañar en algo tan bueno. Muy bien. Muchísimas gracias, padre. Nos ha quedado muy claro. El tiempo se nos ha hecho corto y bueno, esas son las preguntas que hemos seleccionado. Nuevamente le agradecemos y ahora pasamos a nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ti, padre.